Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast humanista. El día de hoy estamos con un invitado muy importante, Gustavo Morton. Gustavo Morton es un empresario y es el presidente de Empresarios por la Cuarta Transformación aquí en Nuevo León. Así que Gustavo, pues platícanos un poquito cómo comenzó este movimiento y pues cuáles son sus objetivos. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias, Diego, por la invitación. Nosotros aprovechamos cualquier invitación porque para nosotros es muy importante promovernos. Así es como nosotros hemos hecho nuestra asociación, porque en podcasts como este o en situaciones como esta es cuando nosotros nos hacemos nuestra promoción, porque nosotros somos un grupo de personas que trabajamos sin fines de lucro. Y constituimos hace como 4 o 5 años la asociación que se llama Empresarios por la Cuarta Transformación. Hace 4 o 5 años. Hace más o menos 5 años la fundó el empresario importante de aquí de Monterrey que se llama Javier Garza Calderón. Ellos son de una familia de empresarios muy importante. Ellos participaban, no eran dueños de cervecería. Y él funda esa asociación, nos invita. Y nosotros empezamos a participar, pero nosotros con un enfoque de agrupar a puras pequeñas y medianas empresas. En México hay 99% de los empresarios son pequeños y medianos. ¿Por qué? Porque un empresario es desde alguien que tiene un empleado o autoempleado hasta 250 empleados. Entonces, la 250 ya es una empresa mediana, pero la mayoría de las empresas en México son pymes. El problema que veíamos nosotros es que no sentíamos que teníamos representación, porque las asociaciones comunes, las oficiales, las que han existido toda la vida, como por ejemplo la Coparmex, ven intereses de empresas muy grandes. Claro. O sea, grandes empresarios. Entonces nosotros nos sentíamos un poquito no representados y por eso hicimos esta asociación y nos ha ido muy bien. Tan es así que ya somos 85,000 afiliados y estamos creciendo y creciendo y vemos solamente asuntos que atañen a las empresas micros, que son muchas, micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces, cualquier persona que tenga una pequeña o mediana empresa se puede unir a ¿cuáles son los requisitos para que te puedas unir a este grupo? No hay requisitos, solamente incluir a la página y meterse a la página que se llama www.e4t.org. Okay. En esa página tú te metes y te afilias, pero tienes muchas ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Por ejemplo, estamos promoviendo créditos de la Financiera del Bienestar. Hemos hecho legislaciones. Sacamos una iniciativa que es el Recico. Nosotros somos los que propusimos el Recico. Y el Recico es una ley que ahora ha ayudado a mucha gente. 3.8 millones de personas se han afiliado al Recico, personas físicas como personas morales. Y se escucha fácil, ¿verdad? 3.8 ya son bastantes y además recaudó el año pasado 45,000 millones de pesos en impuestos. Eso es, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Fuimos a la Secretaría de Economía y le dijimos a la secretaria, simplifícame el pago de impuestos. Hay muchas personas que están en la informalidad, pero que quieren estar en la formalidad, pero era tan complicado llevar una contabilidad y llevar una situación de ese tipo que preferían no hacerlo. Ahora ya no. Ahora con la simplificación que se llama el Recico, ¿verdad? Ya es mucho, mucho más sencillo y mucha gente se ha afiliado y nosotros invitamos a que más gente se afilie porque es muy sencillo. Solamente pagas el 1.5 o el 2% de lo que factures. Y este año ya ni siquiera vas a tener que hacer declaración anual. Y hemos estado promoviendo porque cuando empezó el Recico era muy inflexible, te equivocabas y te daban de baja. Ahora ya estamos tratando de que no sea así, que te den
señal de que, ¿sabes qué? Corrige lo que te equivocaste y no te vamos a dar de baja. Y eso ya va a ser en esta miscelánea fiscal, ya se va a presentar. Y creo yo que hemos participado muchísimo en todo el país. Y todo gracias a que un día decidimos hacer una organización que atendiera las pequeñas y medianas empresas. Y ha funcionado muy bien, ¿verdad? Estamos muy contentos con eso. Qué bueno. Gustavo, y por ejemplo, ¿qué tan importantes son las pymes en México? O sea, ¿qué tanto representa, qué tan importante es para la economía de México? O sea, lo que son las pymes. Nosotros, pues, imagínate, nos llamamos empresarios por la Cuarta Transformación. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos de acuerdo con el régimen del actual gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, y que estábamos de acuerdo con el régimen de Andrés Manuel López Obrador, porque sentíamos, al menos lo que empezamos a ver, que si hacemos algo nos van a hacer caso. Antes no nos hacían caso. Entonces ahora, como empezamos a ver que se empezó a atender, por ejemplo, a la gente menos favorecida económicamente, a los pobres, el presidente decía, por el bien de México, primero los pobres. Nosotros decimos, por el bien de la economía, primero las pymes. Y hubo eco, tan es así que nos aceptaron la iniciativa y presentamos más iniciativas. Ahorita te voy a platicar de otra iniciativa que voy a aprovechar aquí en tu programa para promoverla. Okay. Esa iniciativa de la segunda que presentamos no pasó, nos la bloquearon. ¿Y quién nos la bloqueó? Nos la bloqueó las cámaras, la Cámara de Comercio, la Coparmex, la Canacintra, la CAINTRA, porque iba en contra de sus intereses, a favor de los nuestros, pero en contra de los intereses de las grandes empresas. Por eso nosotros insistimos en que tenemos que estar separados. Los dos sectores somos empresarios, pero a veces hay conflicto de intereses entre los pequeños y los grandes. Y estamos promulgando hacer una cámara oficial de puras pequeñas y medianas empresas. México tiene 5.300.000 pequeñas y medianas empresas. O sea, son los que representan más la economía de México. 80% de la economía del Producto Interno Bruto son de las pymes. 80%. Y 99% de los empresarios son pymes. El 1% no son pymes, son grandes. Pero ese 1% no todos son mexicanos. Muchos son extranjeros, como por ejemplo las armadoras. Dicen, es que México es el principal exportador de pantallas planas. Pues no, es Corea. Que tenga una planta aquí es otra cosa. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos promoviendo? Y estamos muy contentos, por ejemplo, que la doctora Claudia Sheinbaum quiere promover lo hecho en México. Claro. ¿Por qué? Porque el nearshoring, que es muy interesante, es algo que están aprovechando otros países. ¿Puedes platicarnos para que los alumnos y la gente sepa que no sabe sobre el nearshoring? Ok. O sea, ahora las guerras en el mundo son comerciales. ¿Quién vende más y quién domina más el comercio? Los chinos, por muchos años, crecieron y crecieron y crecieron hasta crecer. Un país el crecimiento de un país se mide por una medición que se llama el PIB, Producto Interno Bruto. Hay veces que no crecen los países, hay veces que crecen el 1%, hay veces que crecen el 2%. Ya decir que creces el 3% anual es un éxito. China, por muchos años, creció al orden del 17-18% anual. China se hizo una potencia mundial en el comercio. En China ya no hay pobres, ni uno. China erradicó 100% la pobreza extrema, porque le dio trabajo a toda su gente, le dio mayor calidad de vida a toda su población. Y acuérdate que son 1.300 millones de habitantes. Nosotros somos 130. Sí. Ellos son 1.300 millones de habitantes. Entonces, y México y países de latinoamericanos no crecíamos, al contrario,
decrecíamos. Entonces ahora empezamos a crecer otra vez 1, 2%, 1. Esperemos que este año crezcamos 2.5, que es muy bueno. El problema que tenemos es que ese crecimiento no estaba bien distribuido. Empresas muy grandes crecían al 10% y empresas pequeñitas no Casi crecían. nada. Entonces ahora, con estas Es la políticas, idea de este movimiento que no sé si te diste cuenta que este año, al final de este año que acaba de pasar, en diciembre, hubo mucho gasto. La gente hacía filas en las tiendas, filas en los supermercados, filas de 4 horas. La gente traía dinero. El aeropuerto tuve que ir muy tempranito, a las 5 de la mañana, parecía central de autobuses. La gente trae dinero. Y eso es que a pesar de que el crecimiento fue moderado, pero hubo más dispersión económica. Más gente trae dinero. Con la ayuda que hace el gobierno a los adultos mayores, la gente gasta. Claro. Una de las empresas que más se opuso al apoyo a los adultos mayores fue la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, o sea, los supermercados. A ellos les fue mejor. Porque cuando el dinero se lo dan a una persona mayor, a una pareja de viejitos, inmediatamente va al súper. Sí. No se van a esquiar, no se van a pasear van, y entonces las ventas en los supermercados se aceleraron de tal manera, y ahora se dieron cuenta de que el régimen la idea de dispersar más el dinero tenían razón. Los países ricos en el mundo son 90% clase media. Los países ricos, como por ejemplo los Europa, Dinamarca, Suecia, esos tipos de países, toda Europa, el 90% de la población es clase media. Hay pocos ricos y prácticamente muy pocos pobres, pero se les llama ricos, pero son clase media. Sí. Nosotros en México hay pocos ricos, muy ricos, poca clase media, 35%. Y muchos pobres. Entonces, la dispersión económica ayuda al país. Claro. No sé si te has dado cuenta, a lo mejor sí o no, ya casi no hay pepenadores en la calle. Sí hay, pero son poquitos. Antes había muchos. Ahorita ya la gente recibe un beneficio, y esa gente que recibe un beneficio paga impuestos. Claro. Porque cuando tú vas a comprar algo te cobran el IVA. Sí. Y tienes toda la vida pagando el IVA, y no tenías ningún beneficio. ¿Por qué? Porque no tenías un fondo de ahorro para el retiro, porque ahora el poco dinero que les da activa el mercado interno, activa la economía. Sí. Y eso es lo que nosotros creemos que fue un excelente acierto del gobierno. Entonces nos motivó para hacer nosotros nuestra asociación, y eso es lo que promovemos. Oye, y hablando de economía, ¿es verdad que ha estado México creciendo mucho económicamente? Porque he visto ya algunas estadísticas que ya se encuentra casi en el top 10 de las mejores economías del mundo. O sea, México es la 13ª economía del mundo. 13ª. Los latinos en Estados Unidos, que son muchos mexicanos, si fueran un país sería la 5ª. O sea, no es verdad que tenga que ver con la cultura, que porque eres latino, no. Lo que hace que funcionen bien las cosas es el sistema. Claro. Si en México el gobierno cumple con su papel y organiza un sistema justo, la población por sí sola sale. Uh-huh. México, por su situación geográfica, está teniendo beneficios porque estamos muy cercanos del mercado más importante del mundo, que son los Estados Unidos. Okay. Estamos teniendo beneficios en parte porque los que están viniendo son grandes empresas que se establecen aquí para exportar a Estados Unidos. Que es lo del nearshoring, ¿verdad? Que es el nearshoring. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Como te dije al principio, hubo una guerra comercial, los americanos se durmieron, los chinos crecieron. Cuando los americanos, principalmente Donald Trump, dijo, ya les voy a poner una hasta aquí, a los chinos ya era demasiado tarde y ya habían dominado el mercado mundial. El problema que tenía
China es que está muy lejos. Ujú. Y entonces dijo China, si me vas a poner aranceles a China, pues me voy a ir a un lugar donde no haya aranceles y voy a hacer una empresa que, entre comillas, va a ser mexicana y va a tener que entrar dentro del mercado, dentro del Tratado de Libre Comercio. Y me ahorro la cuestión del flete. Entonces China, en su proyecto, que lo estudié todo, se llama, al final de su proyecto había una parte que se llamaba Belt and Road. Belt quiere decir de franja, road, camino, que era dominar el mar en fletes. Entonces, cuando se ven truncados con eso, se propicia el nearshoring. Dicen, bueno, ya no vas a aceptar mis productos, los voy a ir a hacer allá. Entonces, Sí. y es perfectamente legal. Entonces, el gobierno de Estados Unidos reacciona y es lo que está pasando ahorita. Está pasando que ahí se empieza a ver una guerra comercial. Que no está tan sencillo. Que ya tiene esa guerra unos años, ¿verdad? Ya tiene unos años. O sea, China nos invadió con un ejército de pequeñas y medianas empresas. Entonces dijimos nosotros, ¿y por qué nosotros, que estamos aquí, No podemos no podemos como hacer? no ha habido ningún movimiento que impulse a los mexicanos a sobres, o sea, vamos a darle, tenemos todo el potencial como Claro. mexicanos. Hasta que llegamos nosotros, que la verdad, dicho sea con modestia, poca modestia, nosotros impulsamos esto. Nadie hablaba de las pymes. Nosotros dijimos, en 5 años todo mundo va a estar hablando de las pymes porque somos mexicanos. Sí, así El es. 99% de las pymes, de las empresas son pymes. Pero te puedo decir que prácticamente el 100% de los dueños de pymes somos mexicanos. Oye, ya se hace también como una cultura, ¿no? Porque también me toca ver cómo de alguna manera esa cultura influye en que los propios mexicanos no nos atrevamos Claro. a hacer todo eso, o sea, a exportar, a darle con los negocios y pues simplemente no se nos dice, ¿verdad? O sea, por eso no se nos apoyan. Yo te felicito y felicito a la Universidad Humanista de empezar a hacer este tipo de cosas porque los muchachos van a empezar a entender. Claro. Nosotros Es podemos hacer las cosas y estamos en una situación muy privilegiada. Estamos más cerca que nadie, que el mercado más importante del mundo. Tenemos 2 océanos, podemos comerciar con Europa por medio del mar y podemos comerciar con Asia por medio del mar. Lo chistoso es que no tenemos una marina Hay mercante. muchísimo potencial, pero no se nos habla mucho de ese potencial. Por ejemplo, hay un país muy interesante que se llama Singapur. Yo les recomiendo a los muchachos que estudien sobre Singapur. Singapur es el dueño de la marina mercante más importante del mundo. ¿Sí? Y es un país del tamaño de Monterrey. De ese tamaño, ¿eh? Fíjate. En Singapur hay 5 millones de habitantes. Y fue construida ese país, ¿no? O sea, Singapur es una isla. Es una isla. Es una isla en el Ok. sur de Asia que era propiedad de Malasia. Singapur se independiza de Malasia y una persona que se llamó, ya acaba de morir hace poco, Lee Kuan Yew, lo pueden googlear, Lee Kuan Yew cambió todo. Cambió todo. Todo, él lo cambió todo. Y hizo que fuera el país de los países de mejor ingreso per cápita del mundo. Sí, pero él combatió totalmente la corrupción. Duró muchos años cuando ya no se hizo millonario, no se hizo rico, pero cuando él ya pensó que había cumplido con su ciclo, se retiró y acaba de morir. Pero él cambió toda la mentalidad de los singapurenses. Los singapurenses son orgullosos, son de los mejores ingenieros que existen, tienen carencias, pero dominan la industria de las navieras, dominan la industria farmacéutica, dominan la industria. Es uno de los países que mejor tecnología tienen para tratamiento de agua y no tienen. Es buen agua. ejemplo para estudiar ahí. O sea, Singapur está al sur de Malasia. Malasia se parece a México. México y Malasia se parecen porque tienen todo. Tienen petróleo. En México se llama Pemex, en Malasia se llama Petronas. Okay. Si ves en los carros de Fórmula 1 hay unos que están patrocinados por Petronas. Es como si dijera Pemex. Tienen mucho petróleo, tienen muchas minas, pero
eso los ha hecho que no sobresalgan, porque nadie crece cuando tienes todo. Cuando no tienes las cosas es cuando te pones las pilas. Así Los es, estudiantes es lo que deben de pensar. No llegar a ese punto. Exactamente. O sea, Para actuar. Singapur, yo te puedo decir que es uno de los países que mejor sistemas de agua, tratamiento de aguas tienen, y no tienen agua. Fíjate, ellos le compraban todo el agua a Malasia. O sea, el no tener agua los llevó a ser de los mejores en... Tienen las mejores de desalinizadoras de agua de mar. Recuperan el 100% del agua de lluvia. Y lo aprovechan. Y lo aprovechan todo. ¿No? Todo lo aprovechan. Sí, escuché eso. Entonces ellos han desarrollado muchas tecnologías para agua y ahorita ya son autosuficientes en agua, que no eran. Pero la misma necesidad hizo que ellos se hicieran los más potentes en capacidad de tratamiento de agua y recuperación del agua. La necesidad es lo que nos hace crecer. No hay que pensar que, oye, que por qué yo, por ejemplo, muchachos que no tienen la misma capacidad en cuestiones económicas, pero si tienen ganas, pueden salir adelante. Actitud, ¿no? Y la actitud. Por eso esta universidad a mí me gusta mucho, la Universidad Humanista, porque esa filosofía tiene. Claro. Cualquiera con ganas y necesidad, porque nadie crece en zona de confort, nadie. Por eso a veces hay dichos que se les atribuyen a grandes pensadores cómo hay que educar a los hijos, y dicen con un poquito de hambre y con un poquito de frío. Porque si les das todo, a veces... Te quedas en la zona de confort. O crearse esa necesidad y tener esa visión también, ¿verdad? Así es. Entonces hay que tener y hay que meter esa mentalidad a México, que yo la estoy viendo que sí está pasando. México está creciendo. Nos estamos sintiendo cada vez más orgullosos de ser mexicanos. Antes viajaba uno y no quería decir, pues les daba pena. A mí siempre me he sentido orgullosísimo de ser mexicano, y México ahorita está en boca de todo el mundo, porque hemos tenido dos líderes que, a pesar de que aquí en el norte de la República no lo quieran reconocer, pero tuvimos a López Obrador y ahora tenemos a Claudia Sheinbaum, que la verdad nunca había visto yo la capacidad. Antes decía algo el presidente de Estados Unidos y haz de cuenta que agachábamos la cabeza y obedecíamos. Ahora no, tenemos dignidad, y la dignidad soberanía, y eso debemos de sentirnos orgullosos de eso. Y habrá personas que quieran que nos invadan o que digan que vengan los extranjeros. Eso siempre va a existir, pero la mayoría está empezando a sentir que ser mexicano es un orgullo. Es un orgullo. Y además tenemos todo. México tiene la producción de ingenieros casi más grande del mundo. Somos, como tú dijiste ahorita, la 13ª economía. La doctora dice que quiere llegar a estar dentro de las 10 economías del mundo. Somos somos de los países, dentro de los 10 países que más exportamos. O sea, los exportadores. Y los más trabajadores. Y los más trabajadores. Entre otras cosas. ¿No? Somos el 9º exportador del mundo. ¿Quiénes son los demás? Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón. De esos 10 países exportadores, el único que tiene desigualdad tan fuerte es México. Entonces necesitamos ser de los países, de los principales países más exportadores, pero que haya más clase media, que más gente aproveche, que el mismo sistema ayude a las personas, que haya más universidades, que haya más preparación, que haya más oportunidades, y eso yo sí lo estoy viendo. Aquí en Nuevo León es la tasa de desempleo, pudiéramos decir que es prácticamente cero. No es cero, es 2.6. En el mundo, el país que tiene menos desempleo es Japón. 2.5. Estamos a una décima en Nuevo León de ser casi igual en la tasa de desempleo del país que más ofrece empleo en el mundo. El problema es que no todo México está así. Hay estados como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, que no tienen trabajo. Entonces, ¿qué pasa?
se genera una migración interna. Vienen personas de esos lugares a Monterrey, a Nuevo León, claro, porque aquí hay fuentes de trabajo. El problema es que no crece la infraestructura. La estructura. No crece, no hay casas, no hay más calles, no hay más avenidas. Entonces se hace un problema que está sucediendo aquí de tráfico, de contaminación, de que muchas personas vienen y viven en la promiscuidad porque se meten en una sola casa, porque el gobierno no está cumpliendo. Pero eso no está todo mal porque la misma necesidad, repito, nos va a llevar a desarrollar infraestructura para que pero qué mejor sería que todos los estados del país creciéramos igual que Nuevo León. ¿Por qué llegan las empresas extranjeras aquí? Porque hay escuelas, porque hay universidades, porque hay hospitales, y cuando vienen empresas extranjeras, sus empleados importantes no se van a ir. Es muy difícil que vayan a aceptar un trabajo donde no tengan, por ejemplo, servicios de salud. Claro. Entonces, por eso hay que atenderlo y tiene que crecer más, que es bueno, pero crecer el sur que el norte, para que se balanceen, sí, la economía, y con los recursos naturales que tenemos, con lo que hemos batallado, México está destinado a ser una potencia mundial. Ojalá continúe así, porque si seguimos así, dentro de poquito vamos a hacer... Para allá vamos. Sí, para una de las economías. Qué bueno que nos platicas esta información, porque pues hay que saberlo, ¿no? Sí. O sea, hay que saber, mucha gente... Pues hay tanta información allá afuera que muchas veces no sabemos cómo están las cosas, pero realmente México es una potencia mundial y hay que realmente aprovecharlo. Pues bueno, Gustavo, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por toda esta información quisiera, no sé si tenga oportunidad de promover otra iniciativa que nosotros estamos haciendo, que se llama la certeza de pago. Que esa es una iniciativa, después del reciclo, la segunda más importante, que es una iniciativa que estamos promoviendo. Si pueden, apóyennos, estamos recolectando firmas, necesitamos 1 millón de firmas. Ahí vamos. Ahí ponemos voy a poner aquí, que aprovechar para que pongan el link, que se metan y nos ayuden a firmar. 60 días, si no te han pagado tus servicios, se te debe de pagar un interés bancario. Esta ley existe en 20 países y no tiene por qué no existir aquí, pero otra vez, quien se opuso, empresas o intereses importantes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo, págame a tiempo. Claro. Es lo único que pido. Entonces voy a aprovechar tu programa para eso. Claro que sí. ¿Okay? No, muchas gracias, Gustavo. Bueno, aquí con Gustavo Morton, muchas gracias y hasta luego.